Muy buenos días, bienvenidos a Buenos un días, nuevo conversatorio del DIGE. Estamos ya con algunos contertulios. Muy buenos ¿Cómo está días. José buenos Armando? días. Ya anduvo en un viaje largo, entonces trae algunas reflexiones. Además, parece que estuvo viendo algunos videos. Sí, Cuéntenos. bueno, en todos temitas interesantes de la conferencia, de la entrevista que le hicieron a Alex Knight, en Contract Talk de Brasil, Sí, donde capturo dos mensajes. Uno, la recomendación que él da de leer, leer y leer y volver a leer el capítulo 4 de la meta, que lo sí. considera como el néctar de, del modo, sí, correcto, Yo, el modo, yo vi esa misma parte de la entrevista y lo fui a rescatar. Y aquí lo sí, tengo marcado, el capítulo 4. excelente. Y el otro punto que rescato, y que cada vez que yo lo llevo, lo digo como 5 veces y cada vez empiezo como a entenderlo, porque al principio pasa uno derecho. Y el otro es el tema como está conectado con la persuasión, y es que, que será que cuando uno se frustra porque no consigue un cierre, qué es lo que uno está haciendo equivocado para poder llegar al cierre. Y entonces tocan un tema de que de pronto nos está, o yo me estoy centrando en las aplicaciones y no realmente en conocer el problema del cliente. Y entonces esto connota que estoy decorando el peso. O sea, me estoy centrando en las aplicaciones y realmente no en lo que el cliente realmente, el problema, encontrar el problema del cliente y que el cliente haga una deducción de que sí, sí, ese sí es su problema, que las aplicaciones tienen después. El, lo de decorar el pez tenía otra connotación. Es una referencia a un libro, a un librito pequeño. ¿No conoce el libro Stop Decorating the Fish? ¿No lo conoces? Es un librito y hay una animación en internet. Se encuentra fácil en YouTube, está publicado eso. Es un libro pequeño que es una fábula que escribieron Yishai Ashlag y Kristen Cox. Kristen Cox fue la como gerenta del Departamento de Presupuestos del Estado de Utah por algunos años. Ahora tiene una empresa consultora, no sé si es empresa consultora como es, pero le llamó The Fulcrum, que es como una palanca, ¿no? Ese libro habla de 7 seductores o distractores que impiden resolver los problemas. Y entonces uno es más capacidad, otro más plata, otro más tecnología, otro y así. Entonces cuando dices dejar de decorar el pez, se refiere a eso, a que em, en vez de buscar esas soluciones fáciles, como veamos qué cosas nos ofrecen más tecnología. O sea, por ejemplo, tenemos demasiado inventario en bodega y al mismo tiempo tenemos faltantes. Entonces, eh, compremos un software mejor de pronósticos, más tecnología. Y, y a lo mejor eso no es la solución. Y respecto del otro que decía, ¿cómo era que cuando uno no había logrado el cierre, no frustrarse y qué? Es decir, en el tema de cuando uno va a vender una idea, en el momento de persuadir, es posible que el error que se está cometiendo es que uno se centra en las aplicaciones y no se centra en encontrar En el problema mismo. el problema mismo, correcto. Mm.
Es cierto. Bueno, hay, hay mucho de eso. O sea, la mayoría de los vendedores de software le venden a uno el software, no le venden la solución, a pesar de que ellos es hoy día casi un lugar común decir nosotros no vendemos software, vendemos soluciones. Pero cuando llega el momento de la verdad y le empiezan a hablar a uno del producto, le hablan del producto. No le hablan de su problema y cuál es la solución y cuál sería la mejor alternativa y todo eso. Pero todos cometemos más o menos ese error, en alguna medida, tal vez. Sí, ahí la pregunta pudiera ser, tratando un caso, hacer una pregunta como de reflexión y de ubicación y como de enfocarse en lo cierto. Y la pregunta pudiera ser, ¿será que realmente nos estamos centrando en lo fundamental? O quizás, como lo menciona Matías, de pronto estamos siendo desviados por algún distractor y ese checklist quizás es un elemento, un paso valioso al momento de estar tratando una situación. Yo pensé que me iba a hablar de las preguntas para hacerle a los clientes. ¿Usted conoce spin selling? Fue una moda. Hoy día yo no escucho a mucha gente hablar de spin. Eh, ¿Cómo es que se llama el inglés? Neil Rackham. Así se llama el que inventó esto de spin selling. Spin en inglés significa darle como una vuelta, así, darle como un giro. Cuando uno en la pelota de tenis le pega así y va con un giro y eso al rebotar en el suelo la dispara, además en otro ángulo es difícil el tiro, o sea, responderlo. Bueno, spin, pero son 4 letras que vienen a ser la S, la P, la I y la N de títulos de qué preguntas hay que hacer para ir logrando la persuasión. Entonces, la S de situation, o sea, preguntas de situación, para darle contexto. Después la P de problema, de preguntas acerca del problema. Usted sufre de exceso de inventario, por ejemplo, ¿no? Después viene la pregunta, el inventario es como un comodín, sirve para todo, ¿cierto? O sea, esa cosa yo la uso. el, el, Además que es un problema generalizado en todo el mundo. La I es de implicación, las implicaciones o derivaciones que tienen problemas. Y cuando usted tiene exceso de inventario, ¿no le pasa que de pronto tiene que descartar productos y hacer la pérdida completa? Porque se volvieron obsoletos, porque se vencieron. Y después viene la N de necesidad. O sea, y no será que usted necesita algo que le resuelva esto, que no le genere exceso de inventario. Entonces, spin era esta técnica. Yo tuve un entrenamiento el año 2002 con Rami Goldratt, y que con la desgraciadamente ya difunta Revita Cohen, súper joven, murió de un cáncer. Ellos dos habían escrito un manual para combinar spin selling con teoría de restricciones, o sea, las preguntas de situación, de problema, implicación y necesidad, eh, pero ya concretamente aterrizadas o construidas a partir de nubes de conflicto, de ramas lógicas, en fin. Entonces, todo al final es un tema racional, pero mi conclusión del jueves pasado es que yo creo que el 90 y póngale el número que quiera, 95, 99, 99,99, no sé,
es muy alto el peso de la credibilidad a la hora de persuadir. Porque de hecho hay gente que persuade. El problema cuando uno tiene mucha credibilidad y persuade de algo equivocado, y la persona se da cuenta después, su credibilidad pasó del nivel máximo a 0 en un acto. Entonces, no es que no tenga un valor el razonamiento lógico, tiene muchísimo valor, tiene valor de sostener en su lugar lo que uno había logrado en credibilidad. La credibilidad no se logra con razonamiento lógico. El razonamiento lógico la sostiene, ¿no? Y la persuasión, yo creo que tiene, o sea, hay que lograr que lo escuchen a uno. Credibilidad es una palabra amplia. Una de los componentes es que le crean a uno. Otro componente es que el otro esté dispuesto a escuchar. Está bien, puede ser que me crea, pero él no quiere escuchar por otro motivo. Por ejemplo, porque ya hace 3 meses empezamos con otro proyecto que es incompatible con el que tú me estás presentando. Entonces yo, pues ya hemos metido dinero, tiempo, tengo a mi gente trabajando en eso. Y uno se pregunta, pero ¿y si hace bien el examen, podría llegar a la conclusión de que ese proyecto no le sirve? O le puede servir, pero el mío es mejor. Entonces cancele eso y empiece de nuevo. Persuadir ahí que haga eso está más difícil. Yo creo que no se puede, porque ahí cuando uno trata de empujar eso, inmediatamente aparta. Es como, o sea, uno se empieza a acercar para presionarlo y lo está empujando, el otro se va alejando cada vez más. No puede obligar uno a alguien a hacer algo. Si se tratara de obligación, no tendría que persuadir. O sea, entonces, hay varios factores psicológicos que impiden razonar, pero la credibilidad es fundamental. O sea, cuando uno empieza a hablar, tiene que gozar de un mínimo de credibilidad y mientras más credibilidad tenga, más fácil va a ser la persuasión. Ahora, en las empresas pues hay personas influyentes que en un momento dado, si tienen la señal correcta, pueden influir en toda la organización, Sí, claro. pues en el sentido, ¿no? La situación es que a veces ocurre que en las empresas hay personas convencidas, pero no tienen capacidad de influencia, Decisión. ¿cierto? No tienen, O sea, sí, ni no, de decisión ni de hay, influencia. a nosotros, por ejemplo, en alguna oportunidad tuvimos un caso de una cuestión insólita, ¿no? Un gerente muy influyente de peso, él pues postuló una iniciativa de solucionar un problema haciendo que se moviera una subestación eléctrica pues gigantesca, ¿cierto? Y mucha gente que eran como apóstoles del gerente de una vez se unieron a la iniciativa. Pues no fue difícil, digamos, llegar a un razonamiento lógico, pero ese tipo de ejemplos va en el sentido de que un gerente, un director, un vicepresidente puede perfectamente, si está convencido, por ejemplo, de incluso hacer que un proyecto pare y se imponga otro por una razonabilidad, hace que se mueva toda la organización. Mientras que también en un sentido contrario puede hacer que persevere en un proyecto, que es un proyecto que les va a gastar recursos, tiempo, esfuerzos y al final pues no va a haber el valor que supuestamente se espera. Entonces, el nivel de influencia es clave al momento de elegir a quién dirigirse para persuadir, porque uno puede estar quizás eligiendo a la persona equivocada. Sí. Bueno, esa es una historia que demuestra varias cosas. Una, que
Napoleón decía, si usted quiere que algo se haga, encárgueselo a una persona, y quiere que algo no se haga, encárgueselo a una comisión. Un poquito sarcástico, Napoleón. No, no sé, yo escuché si es verdad o no que dijo eso, pero es la pura verdad es que una sola persona es mucho más ejecutiva que si tiene que haber un consenso entre varias personas, ¿cierto? Es mucho más ejecutivo. Pero por otro lado está el peligro de que una sola persona con más criterio de repente se equivoca o lo que sea y toma decisiones equivocadas. Entonces está esta combinación y por eso es que hoy día está tan de moda eso de que el liderazgo es también saber escuchar y todas estas cosas que a uno le suenan poco menos que retiro zen en el Tíbet o algo así, pero que tiene mucha base El- en la experiencia, en lo que ha pasado. Y cuando a alguien lo comisionan como el líder de algo y se va a hacer lo que usted diga, usted va a liderar el equipo, usted escuche todo lo que quiera, pero usted que da las órdenes. Y esa persona se ganó la confianza de los dueños del capital, de lo que se está administrando ahí. Y finalmente, nuevamente, credibilidad para que a uno lo comisionen y uno toma las decisiones. No necesariamente, bueno, no, iba a entrar por un camino que mejor no da lo mismo. Yo tengo ahorita un casito y se los quiero compartir. Hay una compañía, ¿Compartir? ¿Necesita compartir? no, Ah, ya. comentar. Esto es una compañía que vende entrenamiento en gestión de proyectos. Y su respaldo es, su bandera es el estándar del PMI, Ok, acompañado con la guía PEMO, el PMU, edición sexta, edición séptima ahora. Él tiene aceptación en el mercado, reconocimiento en el mercado, y él, de lo que se ha podido indagar, lo que hemos podido investigar, respira PMI por sus poros. sí, Ese es su estandarte. sí. La pregunta para todos es, ¿qué recomendaciones nos podrían dar o aportar para poder a ese modelo, es decir, utilizar, hacer una venta de la metodología de cadena crítica, esto que no está contemplada en la guía PEMBO, que no está mencionada, fue mencionada solamente en la edición quinta Fue mencionada en la quinta, ¿no? y mal definida, entre Sí. otras. Y En la esto sexta ya no aparece. en la sexta no aparece y en la séptima menos. Y en la séptima le dieron un vuelco a la guía. ¿Qué recomendaciones nos podrían aportar para poder permear, hacer un acercamiento con esa compañía y hacer un proceso de venta de la metodología de cadena crítica? Ya, pero para entender bien yo qué es lo que quiere lograr José Armando, ¿es convencer a los ejecutivos de esa empresa que cambien? ¿O quiere ganarle un negocio a esa empresa presentando una alternativa a otro cliente? La primera, que convencer a esa empresa que incluya dentro de su línea de negocios la metodología de cadena crítica, porque ¿Para qué quiere lograr eso? ¿Usted quiere trabajar con ellos? O sea, sí, mi es pregunta decir, es porque, ¿sí? sí, correcto, sí. Es decir, es venderle el servicio a una compañía que ya está posicionada, que sale a vender entrenamiento y le compran, pero el entrenamiento que ellos están vendiendo es el entrenamiento tradicional, de la metodología tradicional. Daniel, te vi con cara de querer decir algo. Estás con el micrófono apagado.
Está apagado el micrófono. Creo que estás a nivel de brujo porque me viste la intención, leíste mi mente, no sé qué fue lo que pasó ahí. No, pero sí, Eh, el lenguaje corporal te delata inmediatamente. sí, bueno, me conoces muy bien. Mira, no, estaba pensando que a esta gente hay que presentarle un negocio lucrativo para ellos. Y eso es un curso adicional que tiene como clientes, entre otros, los que ya fueron sus clientes, ¿no? Porque estás ofreciendo, no todo lo que está en PMI está malo, ¿no? Pero lo que puedes conseguir con CCPM es algo superior, ¿no? Un paso adicional. Y a él no le interesa vender, decir que lo que ha vendido está malo, sino que hay un paso adicional que él también tiene. Y ese paso lo puede, si se trata de un instructor, ese instructor pues, puede ser un consultor TOC con esa especialidad en proyectos. Pero si hay que venderle la idea al instituto de entrenamiento, hay que venderlo como un negocio para él. Y ese sería mi enfoque, lo primero que se me ocurre. Yo tengo una pregunta, Daniel. Si uno le demuestra a los directivos de ese instituto, digamos el instituto, ¿ya? A los directivos de ese instituto, que lo que están enseñando hace daño, ya hace daño. No soy yo, no estoy solo en esta afirmación. Ayer vi unos videos de un español del año 2013 que se llama Pedro Morrillo. Todo esto, muy pocas visitas a su video, pero me divertí mucho escuchándolo, donde hablaba pestes mucho más ácidas que las que yo he proferido en contra de las prácticas promovidas por el PM. Pero cuando uno le demuestra a alguien que lo que está enseñando hace daño y dice, así será, pero pues tengo éxito vendiéndolo y lo sigue vendiendo, no hay mucho que convencer porque esa persona ya demostró para qué está ahí. O sea, su misión es vender cursos y ganar dinero. Esa es su misión. Uno podría, como inversionista del instituto, podría decir, bueno, ¿y qué? ¿Está mal? Bueno, desde el punto de vista financiero no, pero lo que pasa es que para mí hay condiciones necesarias que son anteriores a ganar dinero. Ganar dinero no es una condición necesaria. Ganar dinero es un resultado. Entonces, para mí las condiciones necesarias son, número uno, preocuparse de procurar el mejor lugar de trabajo para sus empleados. Ese es el número uno. El número dos es el mejor servicio a los clientes. Y el número tres vienen los accionistas. Y es con una visión de negocio, que lo digo, no con una visión altruista ni mucho menos. Cuando uno tiene el mejor lugar de trabajo, va a conseguir a los mejores, que como consecuencia van a dar el mejor servicio a los clientes y como consecuencia vamos a tener el negocio más rentable pues, del mercado, de la región, de la zona, donde uno esté. Pero yo ya, total, esta cosa sale en YouTube, pero yo ya he dicho públicamente cosas de esta, como la que voy a decir en este momento. Cuando uno le pregunta a un narcotraficante por qué sigue vendiendo drogas si ve que destruye la vida de tanta gente, la única respuesta que tiene es porque le da mucho dinero, ¿cierto? No hay, o sea, no es, no, pero mire, yo igual estoy contribuyendo con el medio ambiente, o estoy contribuyendo con la salud de la gente, o estoy contribuyendo con la armonía familiar. O sea, todas esas cosas está destruyendo el hombre.
No está contribuyendo con nada positivo. O sea, lo único positivo, si es que hay algo positivo, es el balance financiero de su negocio. Entonces, la mentalidad de narcotraficante es vender cosas porque me dan dinero sin importar si hago o no daño. Ahora, no hace falta ser narcotraficante para tener la mentalidad de narcotraficante, porque yo conozco varias universidades que tienen esa mentalidad. Y entonces el Bien. instituto que usted me está mencionando, entonces lo primero que habría que ver es qué tan honestos intelectualmente son los directivos de ese instituto. Entonces, si uno ahora, lo que pasa es que yo sí sé que si en ese instituto dicen, "Puta, José Armando, usted tiene razón y me acaba de lanzar un balde pero de agua helada, porque esto quiere decir que vamos a perder gran parte de nuestras ventas del próximo año, porque yo ya no puedo seguir vendiendo lo que estaba vendiendo". Y la verdad es que eso es lo que tiene demanda en el mercado. Eso es lo que tiene demanda, vender la certificación del PMI. Pues nosotros somos licenciatarios, además ya le pagué la licencia anual al PMI, no sé cuántos miles de dólares al año de costarle la licencia, porque cobran $500 por un año de certificación. Esas son las informaciones que yo tengo. Yo nunca me certifiqué PMP ni nada, así que no sé eso. No lo sé con certeza, pero tengo información de que eso es así. Y la propuesta es entonces empezar a vender CCPM, o sea, cadena crítica, certificación cadena crítica. Mira, entonces, como yo no creo posible convencer a alguien que ya tiene su negocio montado sobre esa base, porque además Daniel muy generosamente dijo, no, todo lo que dice PMI está equivocado. Disculpe, Yo, tengo una y yo llamada digo, internacional. ¿eh? Sí, no problema. Yo digo, pero es que eso es verdad respecto de casi todos los, o sea, o de todos los grandes errores y horrores que ha vivido la humanidad, pues. Es verdad eso, que no todo está equivocado. Siempre hay algo que uno puede decir, aisladamente este aspecto está bien. Claro, pero de hecho, mientras mayor sea la porción de verdad que tiene un error, más peligroso es, porque es más atractivo. Si lo único que es atractivo es la verdad, los errores no son atractivos. Entonces, a mí no me venden esa pomada de que pues, yo no voy a aceptar la transigencia, de que no, si es que si no todo está mal en el PMI. Lo que está mal en primer lugar es esa soberbia que tienen, para empezar. Y uno podría decir, bueno, ya te miraste al espejo, mira cómo estás hablando. ¿Tú no tienes soberbia? Pues la verdad no, porque yo lo que estoy diciendo es, vivo con el código de teoría de restricciones, que nunca diga ya sé. Lo que nosotros conocemos para administración de proyectos se llama cadena crítica y parece ser lo mejor que hay hoy para administración de proyectos. El día que eso lo superen, allá hoy, ¿no? Pero en un segundo, como hice con teoría de restricciones. No fueron un segundo, fueron 90 segundos. Me demoré 90 segundos en botar un montón de conceptos y esto es. En actitud. Después me demoré varios años en asimilar, en hacerme experto y todo, pero... Y entonces, hablando así como estoy hablando, uno diría, bueno, entonces si no va a ir a convencer a alguien que enseña administración de proyectos con estos conceptos del PMBOK,
¿qué vas a hacer tú al respecto? Y la respuesta es, con 3 amigos más, que ustedes los conocen, pero están todos, han sido contertulios de estos conversatorios, Javier Arevalo, Martín Repeto y Marcelo De Fiori, y un servidor, los 4, tuvimos la idea de armar un curso de cadena crítica, pero además enfocado a un sector en particular, construcción e infraestructura. Demoramos algunos meses en darle forma a toda la idea y todo, y una de las cosas que nos dimos cuenta es precisamente esto que estamos conversando. El tema de la credibilidad dado por la marca y todo, pues el PMI tiene, o sea, Martín dice, Matías, no te vayas a pelear con el PMI, porque tienen casi 500.000 certificados en el mundo. O sea, y tú estás peleando. Le dije, bueno, tú sabes que David y Goliat tenían esta diferencia de tamaño. Y Goliat de repente no se dio cuenta y dijo, ¿qué onda con David? Y se llevó una sorpresa. Sí. Tranquilo, que el PMI es muy grande, no sé qué, ¿por qué no nos hacemos amigos de...? Esa es una posibilidad. O sea, en vez de ir a hablar con el instituto que hizo usted, ir a hablar con el PMI directamente. Y entonces, la semana pasada, encontraron un artículo, creo que fue el mismo Martín o Marcelo, encontró un artículo escrito por uno de los directores del PMI, que habla de cadena crítica. Y habla de cadena crítica en unos términos bastante despectivos. Primero dicen, los cultores de cadena crítica, no estoy citando textualmente, pero más o menos las palabras. Los cultores de cadena crítica o este señor Goldratt que dice haber inventado algo, en realidad lo que están haciendo es reordenar puros conceptos que ya teníamos en nuestros libros en el PMBOK. La solgura la hemos conocido toda la vida. Esa cosa de ponerle nombres como amortiguadores son solamente artilugios, artefactos mentales para vender una cosa. En esos términos se expresa él. Entonces al final el artículo es un artículo de esos transigentes también. Dice, no, pues sí, es verdad, cada crítica tiene sus cosas buenas, pero miren, en PMI la llevamos todos estos años, y es obvio, cómo voy a estar yo cerrado a examinar una cosa si uno de los objetivos de PMI es mejorar la administración de proyectos en el mundo. Ese es el objetivo principal. Para eso se creó. Y entonces, después de decir eso, dice todas las cosas que dice acerca de cadena crítica y dice, bueno, vengan para acá y los metemos en un capítulo por ahí. Entonces yo dije, esa cosa no estaba caminando. Entonces, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta de que nuestro curso no podía ser un curso, otro curso más para dedicar en el desierto, sino que tenemos que tomar algún peso específico. Y conseguimos, yo no sé con qué grado de conciencia lo hicieron, los que conseguimos el apoyo de 8 asociaciones gremiales de Latinoamérica en 5 países. En Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, en Colombia y en Chile. Y una empresa se sumó también a esto. O sea, 9 entidades que van a poner su logo en el certificado que nosotros entreguemos con el nombre de Goldratt. O sea, ¿quién da la certificación? Goldratt, con el respaldo de estas 9 entidades. ¿Eso le da ya todo el peso al mundo? No, pero da mucho más peso que si le ponemos nada más que Goldratt, ¿cierto? Y Goldratt da mucho más peso que si decimos certificados por Martín, Marcelo, Javier y Matías.
No, entonces aquí hay que ser realista. La cosa tiene más peso. Claro, si dijera certificados por Elon Musk, a lo mejor uno dice, bueno, está bien, Elon Musk que sabe proyectos, pero es Elon Musk, ¿no? Tiene algo más de peso Sí, tiene credibilidad. que los nosotros. Elon Musk. Pero entonces nuestro curso de proyectos, que es de construcción específico, y podemos seguir ampliando la oferta, pero nos dimos cuenta también de que esto es sectorial. O sea, no solamente administración de proyectos, sino que administración de proyectos específicos de cierto tipo. Administración de proyectos de software tiene que ser otro curso. Administración de proyectos de desarrollo de productos es otro curso. De desarrollo de moléculas para una medicina, otro curso. Entonces, construcción e infraestructura mueve trillones de dólares al año. Y dijimos, ese es un buen sector para ir. Ya, entonces, ¿qué le puede decir usted, José Armando? Ahora yo me reservé la respuesta para el final, después de decirle todo esto que le dije. ¿Qué le puede decir usted a los directores del instituto? ¿Usted conoce las estadísticas de desempeño en proyectos en el mundo recogidos por Standish Group y McKinsey y otras que han hecho sus estadísticas? Señor directivo, ¿usted conoce esas estadísticas? Entonces, Sí. claro, revisemos un poco. Más del 70% de los proyectos se atrasan. ¿Sí o no? Sí. Más del 90% no cumple con la triple restricción de plazo, costo y alcance. Entonces, primera pregunta que le tengo es, ¿esa estadística excluye a todos los certificados del PMI? ¿Qué pasó? Hay silencio en la sala. ¿Los excluye o no los excluye? No, No, los incluye. Los incluye. Claro, Entonces, de hecho, perdón que le interrumpa, Matías. De segunda hecho, pregunta es, perdón, José Armando, dígame. sí, de hecho, un valor que tenemos es que hay un informe que se llama El Pulso de la Profesión. Es una encuesta hecha en 5 continentes con entrevistas a gerentes de proyectos, gerentes de PMO, directores de proyectos, de todas las escalas, de todos los roles en lo que es administración de proyectos o gerencia de proyectos, son entrevistados y hay los resultados. Y los resultados son Eso. no muy alentadores, en donde el mismo informe que se llama el curso de la profesión define que algo anda mal. De acuerdo. Usted tiene, yo no tengo eso. ¿Dónde se consigue? ¿Se busca en internet? Me gustaría conocer Sí, ese. el pulso de la profesión. Yo lo tengo Bueno, inclusive actualizado hasta el 2021. ¿lo puede entonces compartir, por favor? ahí tiene el primer diagnóstico. Se lo hicieron a ellos mismos. Entonces, segunda pregunta que uno se puede hacer es, bueno, al parecer, si todos en el mundo están teniendo este problema, o sea que poco menos que es una cosa de azar, y uno lanza un dado y si saca un 5 o un 6, entrega a tiempo, pero si no, tarde, ¿cierto? Más o menos. Y es peor que eso, porque 5 o 6 es 2/3, o sea, 1/3. Y aquí estamos hablando de que se entregan tarde más que el 70%. Bueno, entonces, la segunda reacción que uno puede tener a eso es decir, bueno, entonces que es imposible entregar a tiempo. O sea, es tanta o sea, ahí uno le empieza a buscar explicaciones. Es tanta la incertidumbre. Hay muchos factores externos. Los proveedores, los comitentes, los gobiernos, los permisos, el clima, la luna,
Los extraterrestres no tienen idea cuáles son todas las razones externas. Pero si esa es la explicación, a nadie se le ocurrió incorporarle colchones de seguridad a los proyectos para que tengan cierta seguridad de cumplirse las estimaciones. De hecho, todos los proyectos tienen incluida mucha seguridad en cada tarea. Todas las tareas tienen mucha seguridad incluida. No puede ser esa la explicación de que no tenga seguridad ya de sobra incluida en un colchón de seguridad. Está metido. No sé, después de que uno examina con lupa todas las explicaciones posibles de por qué están atrasándose, la razón es, para mí, bueno, de hecho, cuando uno no sabe la respuesta, tiene una sospecha, tiene que haber algo mejor. Pero cuando ya sabe la respuesta, dice, bueno, pero ¿de qué me estaba hablando? Si da lo mismo la explicación que tú quieras. Aquí hay casos. El estadio que se construyó para la Eurocopa en Polonia, el año 2012 creo que fue, que tenía 5 o 6 recintos para construir, tenía hasta el estadio mismo, tenía unos medios de transporte y todo. Y ni una sola de esas partidas se atrasó, ni una. Y algunas de ellas, 2 o 3 de ellas, se entregaron antes del plazo. Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos, o sea, el Parque para los Juegos Olímpicos de la Juventud, construido el año 2018 o de 2017 para los Juegos Olímpicos de 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Eran como 5 o 6 pabellones. Todos se entregaron a tiempo y algunos se entregaron con 2 meses de anticipación, otros con 3 meses de anticipación. Y los plazos originales eran 12 meses, no eran 24 meses, 12 meses para construir obras complejas, con una complejidad impresionante, algunas donde se encontraron con sorpresas que no se habían previsto en el anteproyecto. Por ejemplo, los 500 pilotes que había que poner para la piscina olímpica, se vinieron a dar cuenta tarde, cuando ya empezaron, que las máquinas piloteras eran para esa hora insuficientes y el terreno no era el que se habían esperado encontrar, y entonces a ese ritmo iban a terminar como 2 meses tarde del proyecto de poner solo los pilotes. Una cosa. Tomaron carta del asunto muy temprano, se dieron cuenta porque empezaron a ver el rojo y todo, metieron los recursos que había que meter, cambiaron las máquinas piloteras por una que realmente hacen el trabajo en una fracción del tiempo, y hicieron algunas otras cosas más, y entonces ahí la restricción de esa cadena se volvió la fabricación de pilotes, pero entonces las piloteras ahora quedan ociosas porque no habían suficientes pilotes en obra. Entonces empezaron a hacer los pilotes, pues las fábricas de pilotes daban abasto al ritmo de las antiguas, pero no daban abasto al ritmo de las nuevas. Entonces empezaron a hacer pilotes en obra. Bueno, la cosa es que multiplicaron ese rendimiento y esa piscina se construyó, creo que esa fue la que demoró, o sea, se entregó como un mes antes. La minera Vale, con un proyecto minero grande en Piura, en Perú, eran 8 subproyectos o proyectos, cada uno es un proyecto grande. La mina, el transporte, la planta concentradora, todo, el puerto, todos esos proyectos. 12 meses, no, 15 meses.
desde 2009, abril del 2009, había que entregarlo en julio del 2010. El primer barco, que se llama, ¿cómo se llama la nave? Es con bandera ecuatoriana, el Cotopaxi, zarpó el 10 de julio del 2010 con el primer cargamento de mineral procesado. Entonces, cuando uno sabe que existen esos casos y que la estadística se empieza a acumular más y más y más que con esta otra forma de administrar proyectos, más del 70% se entrega a tiempo. No más del 70% se atrasa, sino que al revés. De hecho, más del 90% se entrega a tiempo. Entonces ahí ya eso es un tapaboca. Hizo una pregunta José Armando que está sensible el ambiente, ¿no? Porque estamos justo en el... Ayer hicimos la primera clase. Yo estuve No, a pero cargo de la primera clase. el asunto, digamos, me parece que el ejemplo es interesantísimo, ¿cierto? Porque, digamos, como caso de persuasión, es un caso retador, ¿cierto? Es un caso Sí, retador. Y es un caso extremo porque, por ejemplo, lo que se plantea es lo que se encuentra no solamente en el ambiente de proyectos, sino en el ambiente de la cadena de suministros, en el ambiente de la planeación de producción. Nosotros llevamos 6 meses tratando de que alguien en una entidad representativa del mercado de la manufactura nos dé un espacio a partir de que él entendió y él percibe unas ventanas de oportunidad, pero incluso en su organización él ve dificultad siendo una persona influyente, y ahí viene el reto de la persuasión. Entonces hay dos factores, uno pudiera decir como dos dimensiones. Una dimensión, la dimensión de la capacidad de persuasión, y otra dimensión, los niveles de influencia en las organizaciones, porque en las organizaciones pues hay esos niveles de influencia. Como caso, es un caso interesante. Es un caso que al fin y al cabo yo pienso que se ha hecho una exposición interesante, pero no se le ha dado como curso a la pregunta de fondo. Oye, ante un caso como estos, ¿cómo se podría desarrollar la persuasión? Por ejemplo, el spin, ¿cómo podría aplicarse acá? Yo pienso que, dado que el tiempo se va agotando, es una buena pregunta para tratarlo y exponerlo eh, como, como tema para la próxima sesión. Ahora, a mí me parece interesantísimo también la posición del doctor Daniel Ortiz Viloria, ¿no? Él me parece que en un momento dado presenta un modelo dentro de la aplicación del spin selling, ¿cierto? Bueno, pues no sé, son consideraciones pero respecto, digamos, la al pregunta tema. que le hago, Luis Miguel, ¿es ¿usted quiere convencer al PMI de algo o es mejor que uno compita con el PMI directamente? Eso es lo que, esa segunda es la que estamos adoptando nosotros. Sí, pues la situación, de todos modos, como el contexto es un contexto que lo estamos llevando dentro de las consideraciones de la persuasión, pues es un ejemplo, porque uno lo que pudiera decir, no, mire, el ejemplo no da lugar, aquí no da lugar a considerar persuasión, o sea, el caso como caso es un caso que realmente no aplica. Tenemos que diferenciar de una posibilidad de ejercicio de que ese caso sea de persuasión. Eso no tiene, es decir, no tiene, digamos, como cabida como un ejemplo de esfuerzo de persuasión, que es como la Claro. temática que nosotros estamos tratando acá. Entonces sería decir lo como con ese enfoque, y más bien buscar otro caso
que sería el caso de persuasión. Por ejemplo, el caso que yo estoy comentando, hay una entidad donde hay un gerente, donde al gerente se le muestra que efectivamente en su proceso de manufactura, donde él es gerente de producción, él puede tener su empresa, en donde él está vinculado, puede tener posibilidades. Entonces, podría yo colocar ese caso. En ese orden de ideas, en la instancia donde estamos, donde él en un momento dado no se ha negado hasta este instante de decir que no efectivamente hay posibilidades en su mejora al intervenir la planeación de producción, pero no ha habido, digamos, ese movimiento, no ha habido esa posibilidad de movimiento, porque él lo que argumenta es, mire, el tema de la planeación de producción no es de mi caso, aunque yo soy gerente aquí y soy dueño de la fábrica. La planeación de producción no es de mi resorte, digamos, de mi jurisdicción como autoridad. Entonces yo tengo que trasladarlo al interior y no ha habido, digamos, una capacidad. Y ahí que está jugando la persuasión. O sea, llegamos a la Pero conclusión de está que de hablando con el pronto dueño directa. ¿Usted sí, habla con o el sea, dueño lo que directamente? no, no ha habido, digamos, como movimiento y lo que ubicamos es que entre nosotros de pronto hay una competencia por fortalecer, que es la competencia de la persuasión. Sería, ese Pero sería otro caso, que sería nuevamente, en cuestión de mi manufactura, digamos. pregunta para usted es si habla con el dueño directamente. Sí, tendría que hablarse porque hasta el momento lo que se ha expuesto es que el punto de contacto que se tiene hasta el momento con esa mega fábrica es en un momento el gerente de la planta de producción. Él ha Pero, expuesto él ha dije, expuesto que se le permita a él, ¿cierto?, hacer la socialización con sus pares para poder obtener otra sesión para que a sus pares, que son los pares que son los que tienen la capacidad de o tienen la autoridad para manejar la planeación de producción, ¿cierto? Ellos puedan en un momento dado atender la iniciativa y puedan abrir ese espacio para ya exponer el tema y que ellos vean esa ventana de oportunidad de mejora que tienen en su empresa, que es una empresa de categoría mundial, pero si bien al analizarse se ve que ella tiene posibilidades interesantes. Entonces ahí pues estamos como en ese reto de esas capacidades de persuasión para poder penetrar esos cercos que se tienen que son de diferente índole. Entonces pondría, digamos, no toquemos entonces el caso que puso el ingeniero José Armando Pérez, sino entonces toquemos este caso para mirar, oye, bueno, ¿y cómo hacemos con el tema de la persuasión? Porque el tema de la persuasión definitivamente es interesantísimo y valioso, por ejemplo, ese esquema que el ingeniero Matías nos expone con respecto al spin selling, ¿cierto? Entonces podríamos poner como entonces este caso, cómo abordar el caso para penetrar esos cercos que impiden que, digamos, la temática pueda llegar a que los entes que en últimas están operando puedan adoptar unas soluciones que son soluciones favorables para sus empresas. el año 2008, por ahí, 2007-2008, tuvimos esta conversación con el doctor Goldratt y durante ese año el tema fundamental era, no, insistía mucho, Eli, en que hay que conversar con las personas, con cada persona que uno hablara, uno le tenía que hablar de su principal preocupación. O sea, no, si uno habla con el gerente de planta, probablemente la principal preocupación del gerente de planta no es el flujo de caja. Esa podría ser la principal preocupación del gerente de finanzas, o no el de planta. Si uno habla con el
gerente general de la compañía, la principal preocupación no es la productividad de la planta como principal preocupación. Su principal preocupación es el desempeño de la compañía como un todo. Y ahí hay algunos KPIs que mirar. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación del gerente de planta con el que uno puede hablar? Porque él quiere avanzar. Esa es la primera cosa. Entonces, basado en eso, si uno ha logrado, porque aquí estamos hablando de las 5 capas de resistencia al cambio de Goldrat, ha logrado ya superar, ponerse de acuerdo en el problema, que la dirección de la solución es la que uno dice, y le ha mostrado la solución, que probablemente estamos hablando de tambor amortiguador cuerda o alguna de las aplicaciones de teoría de restricciones. Y ya, entonces estamos en la cuarta y quinta capa, que son, veamos cuáles son los posibles efectos negativos que puede tener esta solución y cómo se evitan. Y entonces ahí ya llegamos a la quinta capa, que son los obstáculos que tiene esta persona para seguir avanzando en su organización, persuadiendo a más gente, ¿cierto? Ahí está la... Entonces, en esas dos últimas capas, cuando uno ha logrado las tres primeras, o sea, ha superado las tres primeras, normalmente mi experiencia es que tiene la complicidad, pongámosle así la palabra, la complicidad de la persona a la que usted está persuadiendo para construir los siguientes pasos. Pues los siguientes pasos siguen exactamente la misma lógica. ¿Cuál va a ser la siguiente persona con la que vamos a hablar? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Cuál es el problema que queremos resolverle a él? Y así. Esta es la sugerencia. Ahora, el caso súper particular, hay que ver en concreto qué es lo que haría. ¿Cuál es el camino que nosotros hemos elegido en Goldratt? Es que uno trata de llegar lo antes posible al gerente general. Me estaba hablando justo de algo que me está doliendo en este momento, porque tengo ahí a un gerente general que no se decía hace 2 meses y le tengo que escribir de nuevo hoy, a ver si es que lo muevo para algún lado. O sea, por último, que me diga que no moleste más, no sé, algo, que me diga algo, no me dice mucho. Pero llegamos a donde el gerente general y le mostramos la figura completa de todas las implicaciones para su organización, viendo cómo ninguno de los efectos negativos se va a realizar y cómo se pueden superar todos los obstáculos. Y entonces él en su mente lo ve claro y dice, listo, esto hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces el siguiente paso es, si él no nos lo dice, nosotros le decimos, usted tiene que persuadir a su gente. Usted tiene que persuadir a sus gerentes para que ¿Continúa la colaboren. imagen? ¿Cómo? ¿No escuché qué? Alguien me dijo algo, no sé. Entonces, al gerente general le decimos, y entonces el primer paso en todo este camino es que él, como él tiene toda la autoridad y tiene el encargo de la junta directiva de liderar, puede organizar esto, puede organizar un día para empezar, y pueden ser 2 días o 3 días los que sean necesarios, pero un día para empezar, donde junta a todos los gerentes en un lugar fuera de la empresa de preferencia, donde nos podamos aislar, y nosotros le conducimos ese día y hacemos el diagnóstico en el grupo completo, donde todos expresan sus principales preocupaciones y nosotros le armamos el árbol de realidad actual, les mostramos el conflicto medular y les mostramos cómo la solución que le estamos proponiendo resuelve la preocupación de cada uno de los gerentes, no de una cosa etérea que le gusta al gerente general, pero a mí no me importa.
A mí como gerente de finanzas, si este proyecto es exitoso, a mí me resuelve un gran problema. A mí, gerente de abastecimiento, si este proyecto resulta, me resuelve un gran problema. Y así. Y entonces eso es un camino bastante corto. Yo diría que es corto. 2 días de dedicación es un camino corto. Y tenemos el proceso para hacer eso. Y bueno, ahora lo único que tengo que conseguir es que le saquen los 2 días, pero están tan complicados con los atrasos. Es make to order este caso, ¿no? Es una empresa más o menos grande. Están tan atascados en las urgencias del día a día que no han podido sacar los 2 días para el taller. Entonces tengo que convencer al gerente general, por último, que convenza a sus gerentes, no solamente son los gerentes, tienen que llevar a algún supervisor ahí, pero que le saquen algún sábado. Yo estoy dispuesto a trabajar el sábado si es necesario, que haya que sacar algún día así que no sea de laboral, no sea de trabajo, algún festivo, algún feriado. Yo no tengo problema, pero esa es la sugerencia que le puedo dar. Pero ahora depende de qué es lo que quiera vender y a qué nivel, porque a lo mejor lo único que uno quiere es convencerlo o persuadirlo de que pruebe una herramienta que le va a mejorar la vida a él. No necesita convencer al de finanzas, al de venta y al gerente general, sobre todo si el trato que le está proponiendo es un gasto mensual que está dentro de toda su autoridad. Y me estoy refiriendo a productos que nosotros conocemos. Pero bueno. Entonces, el día de hoy fue dedicado un poco también a la persuasión, pero a por qué, además a preguntarse por qué razón quiere uno ir a convencer a algunas personas. Entonces, José Armando lo que ve es que hay una gran oportunidad de mercado, porque hay gente que ya tiene capturado su mercado, lo tiene medio cautivo además, literalmente. Y entonces dice, bueno, si yo me subo en ese bus, lo más probable es que también venda, no es problema. No lo quiero insultar diciendo, bueno, vaya y venda programas de entrenamiento en las técnicas del PMI, pues. Ahí va a vender mucho curso. Pero eso es insultante, ¿cierto? Porque me dice, pero usted, ¿por qué me ha tomado? Si a mí no me importa tanto vender un curso, si a mí lo que me importa es que lo que yo hago beneficie a la gente a la que afecta. Entonces ahí es donde tenemos la discrepancia con el PMI por ahora. Yo creo que hay 2 niveles en el caso que plantea José Armando. No sé si puedo resumirlo en los minutos que nos En 30 segundos, pues yo llegué a dar cierre. Está difícil, está difícil. Ya. Pero te digo por lo menos cuáles son los 2 niveles que yo veo. Hay un nivel a nivel de evangelistas. El evangelista de TOC, llámese Matías o alguien parecido, y el evangelista de PMI. A ese nivel hay un enfrentamiento. ¿Ah? Bueno, sí. Tú no necesitas padrino para hacer... Pero bueno, ese es el evangelio. Tú tienes la Biblia en la mano. Claro, como evangelista tienes la Biblia en la mano. Ya entendí el mensaje. Y el otro es el del PMI. Entonces ahí hay un enfrentamiento de ideas para ver cuál es realmente el que aporta más al aumentar la eficiencia en los proyectos. Pero hay otro problema de otro nivel más terrenal, que es el que enfrenta José Armando en este momento. Él dice, bueno, esta gente con la que yo tengo algún tipo de relación tiene ese mercado y ellos trabajan ahí seguramente porque creen que esa es la mejor solución. No han conocido otra.
Pero no creo que debemos partir del principio, por lo menos hasta donde nosotros, tú y yo podemos ver, digo, Matías y yo podemos ver, para calificarnos como evangelistas del PMI. De pronto ellos enseñan esa religión porque es la que conocen. Entonces, vuelvo Los a la términos que situación usan. de que cuál es la visión objetivo que tiene José Armando en este caso. Decir, bueno, dentro de 6 meses, esa institución está dando cursos también de TOC, de CCMP, se lo está dando inclusive a gente que está certificado, que tomó los cursos en PMI. Ellos están viendo la ventaja que significa esto, y ya yo he podido demostrarle a los directivos del instituto que hay otra religión y que hay algo que está por encima o que tiene aportes significativos. En ese caso, en ese momento él está vendiendo lo que quiere vender y está aprovechando la oportunidad de hacer evangelización dentro de ese grupo. Porque es más fácil hacer evangelización quizás entre los indígenas que consiguió Colón, ¿no?, que hacer la evangelización frente a alguien que tiene unas ideas religiosas mucho más fuertes. Entonces, bueno, él tiene un campo donde puede hacer evangelización, pero darle la oportunidad. Y en ese momento tiene que coexistir y logra su objetivo de negocio, porque decirle a los hermanos, mira, es que esa gente lo que quiere es dinero, no sabemos, de pronto pueden estar abiertos, hay cuestión de ver. A ellos hay que venderles, también hay que vender la idea de que hay otro camino, que tiene unos aportes que posiblemente ellos no se han paseado por ahí. Pero una cosa es el enfrentamiento entre evangelistas y otra cosa es la condición concreta de Armando, que como consultor quiere aprovechar una oportunidad que está ahí y que puede ver cómo la afronta. Porque si él dice, no, esos son unos mercenarios del asunto y no hablo más con ellos, pues posiblemente está perdiendo una oportunidad. Eso no le da factura a José Armando. Entonces son dos niveles distintos. Yo entendí todo el punto, ahora no estoy de acuerdo con los términos de evangelista y religión porque aquí estamos hablando de cosas demostrables. No son de fe. Así que bueno, si después de que uno le demostraron que 2 más 2 sí son 4 y no son 5 ni 3, y uno dice, no, pues yo sigo vendiendo que son 5, entonces ahí hay otra intención, ¿no? Digo yo. Yo estoy de acuerdo, Daniel. Si José Armando tiene éxito, además José Armando tiene historia de administración de proyectos, o sea, no es cualquiera que llega a decirle, mire, la semana pasada leí un libro y a lo mejor a usted le interesa que yo le enseñe. José Armando tiene cicatrices en el cuerpo, administrando proyectos, o sea que puede tener también la credibilidad que proviene de eso. Pero nos contará cómo le va, pues. Ya, nos vemos la próxima semana, y todo esto yo voy a tomar nota porque me provocó mostrarle un artículo que no puedo encontrar en mi computadora ahora, que lo escribió, parece, un psicólogo por ahí por los años 60 y que describe qué es lo que pasa con los avances científicos, con los descubridores, con los inventores, en su época, durante su vida. Entonces, algunos los ahogan, a otros los desacreditan, a otros los ensalzan, depende ahí. Bueno, entonces, ahí, ¿cuáles son las razones de por qué ciertos avances científicos se demoraron tanto tiempo en ser aceptados?
y quién fue el culpable de que no se aceptaran cuando era evidente que estaban correctos. Lo tengo que encontrar el artículo y se lo muestro. Pero eso me golpeó a mí mucho también pensando en por qué teoría de restricciones. Bueno, lo vamos a hablar la próxima semana. De acuerdo. Hasta la Gracias. próxima. Buena semana. Gracias, López. Igualmente.